Wambra kuna, jare, jare. Listo. Sienta. Haga la bulla. Chirita, cuidado esta. Sukta za la kuimo sta. Solito. Chago. Apurai. Wambra kuna baby ka kangeche. Wajo chingata. Chirimo. Date, maima. Plaza de Ponchoma hasta. Que tripa wasima hakuche, chaipi dale engapa. Casa de capa, las escama. Abuela chispa bichi hasta. Y pamba cabaña con papa hasta. Hasta. Chaipi metian king mare. Las escama hasta. More cheque. Yurapa. Pascariche. Caimari San Juan está. Haga la bulla. Chago. Imagua. Sacando polvo, chiquillo. Hola, chayno, samini. Así romani, sopaiko con la malaza. Wambra con la casa, se va, yo cuesta. Yape. Raspa, chiquillo. Alema. Miskin mare. Caime otavalo tú no está. Racupe hasta. Caime otavalo. Está. Wambra kuna, jare. Listo. Sienta. Haga la bulla. Chirita, cuidado esta. Yape. Sukta za la kuimo sta. Solito. Chago. Apurai. Wambra kuna baby ka kangeche. Wajo chingata. Chirimo. Date, maima. Plaza de Ponchoma hasta. Que tripa wasima hakuche, chaipi dale engapa. Casa de capa, las escama. Abuela chispa bichi hasta. Y pamba cabaña con papa hasta. Hasta. Chaipi metian king mare. Las escama hasta. More cheque. Yurapa. Pascariche. Caimari San Juan está. Haga la bulla. Chago. Sacando polvo, chiquillo. Hola, chayno, samini. Así romani, sopaiko con la malaza. Wambra con la casa, se va, yo cuesta. Yape. Raspa, chiquillo. Alema. Miskin mare. Caime otavalo tú no está. Racupe hasta. Caime otavalo. Está. Wambra kuna, jare. Listo. Sienta. Haga la bulla. Chirita, cuidado esta. Yape. Sukta za la kuimo sta. Solito. Chago. Apurai. Wambra kuna baby ka kangeche. Wajo chingata. Chirimo. Date, maima. Hasta.
de Ponchoma, plaza de Ponchoma hasta. El tipo Guasima, Jacuche, Chaipe, dale en capa. Casa de capa, las escama. Abuela, chispa, bien chista. Una más, una más. Con esto llegamos a España. ¡Qué bonito es San Juan! ¡Mucho! La señora. Muy buenas tardes, un saludo a toda la gente que se está conectando. Esperamos que nos ayuden a compartir este podcast. Como les dije en la publicación, creo que este podcast es muy especial para nosotros como Estudio Sandía, porque queremos dar el espacio a las mujeres también en todos los proyectos que se están dando. O sea, la inclusión de las mujeres dentro del ámbito educativo, cultural y ahora de la música creo que es muy importante, y creo que no se debe descuidar el darles el apoyo también y hacerles parte a la mujer de todo, cómo influyen también siendo un apoyo para la cultura, como les digo, la parte académica también. Y en esta tarde les doy la bienvenida tanto a las personas que nos están viendo y también a unas dos señoritas que la verdad dan mucho de qué hablar en cuestiones de la música, en cuestiones del Inti Raymi. Yo igual me he sentido complacido de que hayan aceptado la invitación, pero también cuando he visto los videos de ellas entonando el instrumento que ellas tocan, entonces es como una sorpresa, es como que un wow. Y para mí es un agrado para que estén aquí en los estudios. Quiero darles la bienvenida a Vilma, a Thais, y nada, dejarles igual a ustedes, que ustedes sean las que se presenten ante las cámaras. Entonces, darles la bienvenida a los estudios y muchas gracias por la oportunidad en esta tarde. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hola con todos. Bueno, agradecemos por la invitación a este espacio. Y bueno, un gusto, me presento. Mi nombre es Vilma Pichamba. Tengo 20 años, soy de la comunidad de Peguche. Y bueno, espero que la gente también se vaya conectando y poder seguir compartiendo con todos ustedes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Igualmente, gracias por la invitación. Mi nombre es Thais Wandinango. Soy de Otavalo, tengo familiares de Agato y de Cotacachi, y eso, ¿no? Ojalá que más gente se conecte y disfruten, digamos, de este conversatorio. Sí, creo que, como les decía, no quisiera que se sientan como que muy presionadas ni por las preguntas ni nada. O sea, si ustedes quieren que la gente
sepa algo de ustedes, quieren contarles a la gente, porque la intención de este podcast también es que las personas no les conozcan solo aquí, porque por ejemplo, yo les he visto que salen a tocar en la plaza, he visto que ustedes también están con sus grupos, han tenido participación, pero hay mucha gente que nos mira también fuera del país, entonces la intención también es que ellos les conozcan y que vayan, sepan quiénes son ustedes. Para mí, como les digo, es un agrado tenerles aquí en el canal y nada, o sea, conversar un ratito de este gusto que ustedes han tenido por la música, ahora que han tenido por el rondín. Hablemos un poquito de su trayectoria musical. No sé si es que ustedes cuando eran niñas pensaron, ¿no? Ahora yo sé que Vilma estás en el grupo Churay, de ahí, ¿sabes? Creo que te estás involucrando con Jopiwas, me parece. Entonces, no sé si es que ustedes cuando eran niñas más guaguitas pensaron algún día voy a ser parte de un grupo o algo así. No sé si es que se habían mentalizado eso. Oye, bueno, yo de pequeña no estoy involucrada en la música, pero por parte de mis papás, porque siempre hacían música, pasaba con ellos los fines de semana siempre escuchándoles cómo tocan, pero no me llamaba la atención a mí, siempre era como que danza, el baile, y era muy enfocada en eso, hasta que llegué, digamos, a vivir acá a Otavalo, y fue como que el ambiente en sí me llegó a motivar, como decir, esto está interesante, y sí, así, y de ahí fue como que, digamos, de todos los instrumentos, fue el que más me llamó la atención fue el rondín, y ya pues ahí empecé poco a poco, y algo ya estoy tocando ahorita. De lo que veo videos de 2023 es como que, wow, sí me he superado, y me sorprende de que sí puedo. De ahí, de ser parte de un grupo, nunca pensaba ser parte de algún grupo, y ahorita parece que sí se está dando, no sé muy bien. Y eso, antes de preguntarle a Vilma, ¿qué tiempo estás viviendo aquí en Ecuador? En Ecuador, yo siempre he vivido en Ecuador, solo que viví en Quito. Ah, en Quito. Ajá. ¿Y aquí en Otavalo qué Aquí en tiempo estás? Otavalo ya voy a ir para los 5 años, justo empezando junio ya cumplo los 5 años acá en Otavalo. Y lo de la danza, ¿danzabas en Quito o aquí en Otavalo? En Quito, estaba en el Ballet Nacional, ahí Ah, así ya. de pequeña, de ahí me desvié a otros ritmos, estilos de danza, que era el urbano, un poco de contemporáneo y así. De ahí cuando llegué acá me enfoqué a la danza andina. Ok. Vilma, ¿y por tu parte? Bueno, yo por contarles, bueno, digamos que tuve como la influencia de mi círculo familiar, porque de ambas partes están como muy vinculados dentro de lo que es el arte de la música. Y bueno, desde que tengo memorias, hemos vivido con música, hemos crecido en cualquier evento familiar, siempre ha estado como presente la música. Hay primos, primas que tocan, nuestros tíos, y eso es como que me ha llamado mucho la atención. Se siente muy bonito el compartir, más allá de compartir con la familia, también el sentir nuestra música. Y bueno, yo empezar haciendo música, diría que a mis 12 años, fue gracias a mi papá. Con él empezábamos a repasar y poco a poco iba como metiéndome más a lo que son algunos instrumentos. Y con el rondín yo tuve, digamos, como ese impacto fuerte, fue casi por pandemia, finales de pandemia, fue cuando a veces la gente ya no podía salir a bailar porque estaba prohibido. Entonces se reunían en algunas casitas en comunidad y ahí compartíamos y veía como ellos bailaban, hacían sus animaciones con las voces, utilizaban el rondín, y como esa fuerza es muy llamativa, se siente esa energía del Inti Sí. Raimi. Entonces decía yo quiero también, yo también quiero aprender, pero veía que no había también mujeres en ese tiempo. Ahí fue solo donde me llamó la atención, pero para empezar a entonar el rondín fue hace como 3 años, fue hace Ya. 3 años. Igual veía como más mujeres también empezaban, salíamos al Guarmipunja, veía igual que más mujeres empezaban a entonar el rondín, y eso también fue como un empujecito más para que yo intentara. Y bueno, sí ha sido como un poquito complicado todo esto, pero siempre ha habido como esa intención, esas ganas de seguir aprendiendo. Por mi parte, yo soy bastante curiosa en la parte de los instrumentos,
y bueno, eso me ha ayudado más para aprender y también como que igual se me ha dado la oportunidad, el espacio de poder participar yo no solo con mi voz en la agrupación de Churay, sino también he recibido como el apoyo de ellos y la incentivación de ellos de decir, Vilma, también puedes tocar algo, puedes acompañarnos, puedes estar más presente también con nosotros. Y ahí fue donde, digamos, pude explotarme más con el rondín. Tu papi toca en Cisay, ¿no es cierto? Sí, él es músico en Cisay y también con mi familia, que es de Ñanda Ah, Mañachi. con los de Ñanda. Ah, sí, verdad, con los de Ñanda. Sí, sí, yo le conocí a tu papi bueno, con las músicas de Cisay. Creo que es la música de... Ay, se me fue. Hay algunas, porque No, lloras una tanto. romántica, una... ¿Por qué lloras Lloras tanto. tanto? Donata, No, ay, ¿cómo es? ¿Por qué lloras tanto? tanto. Eso. Ah, Que en ese tiempo cuando Además, escuché esa música yo lloraba mucho. Con esa yo también. con esa lloraba. Justo me terminaron y lloré. Entonces, no, sí le he visto a tu papi también cuando viene igual. Claro, me olvidaba de la de Ñanda Mañachi también. Pero sí, entonces las dos son de padres músicos. Sí. Tu papi, ¿qué entona ahí? Mi papá, más los instrumentos de viento, digamos la quena, toyos, así, de viento más que todo. En cambio, mi mamá es guitarrista de conservatorio de música clásica. Música clásica, Ajá. jazz, cosas. No más clásica, nomás como en Rusia y se graduó de eso, ¿no? Estaba en el conservatorio de música, en Buena, guitarra. sí. Ah. Entonces, no, esa parte, o sea, chévere que vengan de familias igual. Creo que por ahí ya les ha de haber empezado Sí. siempre desde niña de estar escuchando músicas o repasos de sus papis ahí en la casa. Oh, qué bueno, qué bueno. No, esa parte está bonita. Y aparte del rondín, ya en este caso hablando un poco del rondín, ¿algún instrumento, han intentado algún otro instrumento, tocan algún instrumento? Y bueno, en el caso de Thais, tal vez no has intentado irte por el tema como de tu papi, de los vientos con la quena. Recién mi mamá me ha estado preguntando, no quieres aprender la quena, y es como que sí me da ganas, pero a la vez como que aún tengo esa duda de que sí o no, pero capaz en un futuro sí aprenda, la verdad. De ahí de cuerdas quería aprender el bandolín, pero por temas de estudios y eso es como que ya ahí quedó, pero ya quiero volver a retomar también. ¿Y tú, Vilma? Bueno, yo digamos que sí tuve como esa iniciativa de aprender algunos instrumentos, fue con mi papá desde los 12 años. Bueno, digamos, todo este aprendizaje fue de manera empírica, no tuve como la oportunidad de estar con alguien que me guíe, un profesor que me ayude a aprender ciertos instrumentos. Fue con ensayos con mi papá, decía como tienes que aprender a escuchar, nosotros aprendimos así, tus tíos aprendieron así. Entonces yo aprendía viendo, escuchando, veía cómo otros tocaban y intentaba y aprendí, sé algo de violín. También con otros compañeros tenemos como un pequeño proyecto entre algunos compañeros de diferentes comunidades. ¿Ya? Que hacemos como música más tradicional, música propia, hacemos como ciertas investigaciones de cada comunidad y con ellos tenemos el proyecto que es Payagmuyo y con ellos pude como empezar a aprender a cantar, igual empezar a utilizar otros instrumentos de nosotros como las payas, zampoñas, las gaitas también y también por curiosidad veía igual cómo tocaban el bandolín y trataba de aprovechar con un compañero cuando había como horarios de huecos en los ensayos a que me enseñara y iba como aprendiendo así poquito a poquito. Oh, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, porque parece que cuando vi un video de ustedes con Churay estabas tocando el bandolín, me parece. Ella debería ser Linda, mi prima. Ella también era vocalista No. El último video. Es el que sales con tu papi. con mi papá. El de que es la canción del Yarik. Sí, en la canción del Yari.
donde salen toditos Salen los toditos. hijos y Ah, todo eso. Machanchica. Eh, Bueno, sí, es un poquito. Ellos como que sí me han incentivado para lanzarme a tocar el bandolín, pero creo que en parte he sido como un poquito tímida, porque Ya. sé que hay todavía mucho para Perfeccionar. aprender eso. Entonces, como que quiero aprender más, corregir ciertas cosas en lo que me equivoco y poder como aportarles de una buena manera también en las presentaciones de ellos. Y eso también he estado haciendo, tal vez ahorita por un poco a corto de tiempo, no se ha dado posibilidad, pero sí es como que está ese interés igual presente para seguir Sí, aprendiendo. es muy importante lo que tú dices, esto de, creo que antes nuestros padres, bueno, mi papá no era musicazo, pero tocaba música, ¿no? Él viajaba igual, pero igual él me decía, porque yo un poco cuando era más guambra sabía tocar un poco la guitarra, pero él me decía que tampoco ellos habían aprendido por notas, Sí. o sea, creo que escuchaban y sacaban el tono y después ya creo que, y por eso es que, claro, ahora yo, en el caso con Thais, tu mami ha de saber leer pentagramas, claro. en cambio, Mi papá no. exacto, Digamos, coge cuando- y Por eso como mi mamá me sabía contar que cuando tocaban juntos, intentaban sacar unas canciones, mi papá le decía, roba la nota. Eso siempre se me quedó. Y mi mamá era como, ¿cómo robo la nota? Entonces siempre ha habido como esa confusión, se puede decir, pero después de un tiempo ya lograron entenderse y cuando salían a tocar ya se mezclaban las dos partes y quedaba bonito. Pero pienso que tu papi nunca aprendió un pentagrama. Según yo, no. No. Sí, no sé, la verdad, muy bien, pero de lo que sé es que sí es músico de oído. Sí, sí, porque igual tu papi no creo que pues, No, la tampoco. mayoría, claro, porque Claro, la la mayoría mayoría de los de los que músicos. tocan ahora no leen pentagramas. Creo que, a ver, ¿qué generación? La generación que ya empezó a estudiar. Por ejemplo, el, ay, se me va el nombre, de Yarina, el guitarrista. Sí, a ti. El Ati. Del Ati. El Ati, claro, como él estudió igual música, él sabe leer Claro, pentagramas. él sí. ¿Quién más? Unos panas Y que algunos estudiaron. otros también, como Jesús Claro, también. Jesús Ah, también puede. Jesús. Ya leen pentagramas ahora y Mm. claro. Bueno, yo tengo igual un sobrino que no sé si está viendo, te mando un saludo y todo, que toca el violín y él creo que también le ponían y leía pentagrama. Entonces, claro, no hay esas dos fases y creo que es bueno igual tocar ese tema porque muchos músicos de antes, como tú dices, Vilma, ni qué será, pues un pentagrama, o sea, dale y toca, pero también la música más, los guambras más de ahora que se han metido más a temas académicos en la música, ya saben todo esto de los pentagramas. Ya en la escuela, cuando ponían esos 4 líneas, solo creo que sabía hacer la primera figura y luego te hacen un círculo, algo así, ¿no? Un símbolo y un palito. La clave de Sí. sol, ¿no? Exacto, la clave de sol y sol. los papas y ya. ¿Y qué será, pues? Pero sí, qué chévere. Copiándole solo a los compañeros. ¿no? Sí. Más haciendo las líneas del pentagrama así con regla para que salga bonito. Y después todas las notas bien chocas. Sí, qué chévere es conocer eso de ustedes y tener ese contraste. Creo que, no, la verdad no me imaginé que iba a haber como ese contraste, pero me parece bacán eso. ¿Alguna experiencia que ustedes hayan tenido cuando eran guaguas con sus papis en la música? ¿Alguna experiencia o chistosa que ustedes tengan? ¿Alguna anécdota en cuestiones de la música, pero ya con sus papás? ¿Algo que les haya pasado? Bien, Creo que Vilma sabe más de eso. A ver, bueno, yo tengo algo, bueno, y esto tampoco mi papá no sabe. Fue hace como unos 4 años, justo hubo como una presentación por live, que era algunos grupos para hacer la transmisión para Japón, ¿Ya? unas presentaciones. Y recuerdo que justo se iba a presentar Ñanda Mañachi y como es un grupo familiar, hay momentos en donde podemos como participar algunos hijos de los músicos, los nietos, y se nos dio el espacio. Y recuerdo que estuvimos repasando y en ese tiempo yo iba a participar con mi hermana tocando el violín. Pero como le conté, lo que aprendí fue de manera empírica y a veces como esa frustración de
no estar avanzando como se debería. A veces es como que se equivoca y dice, no, que estaré mal. Y recuerdo que yo en mi cabeza era, es que no puedo. Veía como mis otros primos, bueno, ellos habían estudiado, veía como ellos ya podían y yo decía, yo, ¿por qué no puedo avanzar? Y yo pensaba que tal vez el violín no es para mí, tal vez el violín no es para mí. Y yo recién estaba empezando, dije, tal vez el violín no es para mí. Entonces dije, quiero intentar otro instrumento más, tal vez ese sí sea para mí. Yo veía que mi papá tocaba guitarra y yo cogía la guitarra e intentaba. O sea, me acuerdo que había justo en mi sala había un cuaderno así medio viejito de los Jarcas, y habían como las canciones y las notas en los pentagramas y habían las posiciones como tienen que aprender. Y yo ya iba aprendiendo las notas solita, no sabía si estaba raspando bien, si estaba poniendo bien las posiciones de las notas, de los acordes. Y así pasé un mes. Y también era ese miedo, tal vez porque mi papá no tenía como esa paciencia, porque decía, es que nosotros aprendimos así, solo tienes que Te escuchar. presionaba. Sí, a veces Me tocas porque... le pasábamos cada noche y a veces sí me ponía a llorar porque era, es que tienes que escuchar. Yo empezando 3 meses con el violín, es que ya tienes que escuchar, solo tienes que escuchar nomás. Y decía, bueno, y me daba como ese miedo de decir de que es que tal vez me equivoque igual en la guitarra y mi papá me vaya a decir esto, te vaya a hablar. esto me vaya a hablar. Y yo por eso a veces cogía la guitarra, repasaba y si la escuchaba a mi papá y abrí la puerta, yo cerraba y ya estaba arriba por el miedo. Pero luego no sé cómo me atreví justo en los ensayos y eso era después de un mes, justo para los ensayos para esa presentación. Recuerdo que, no sé, se me ocurrió, estábamos en clases en pandemia y le dije que a mi papá que tenía que presentar un trabajo final para el colegio y que debía enviar un video tocando. Y le dije que ya había mandado un video tocando violín, pero necesitaba algo más. Y le dije si me podría ayudar ¿cómo digamos? Para grabar el video con la guitarra y todo eso. Y no sé cómo me dijo, está bien. Y ya acabando el ensayo, regresamos a la casa y yo dije, ni se ha de acordar. Ahí quedó. Subí a mi cuarto, mi papá se quedó en la sala y desde arriba escucho como que me llama. Yo bajo y hasta con la guitarra afinando las cuerdas. Y me dice, ¿qué canción quieres aprender? Y yo le digo, cualquiera está bien, o sea, lo que esté fácil para solo rasgar Sí. un minuto y ya mando el video, ya está mi nota. Y me dice, bueno, me dice. Y él está así, me da la guitarra y él está así preocupado, pues, de qué será, que fue de la guagua esta nota o no. Y me hace así, me dice, a ver, tienes que poner así, así, le digo. Ah, es la, le digo. Le pongo la, me dice. Y se queda viendo, me dice, sí sabrás, me dice. Asombrado. Asombrado, me dice, sí sabrás. ¿Cuándo aprendiste? Se queda así, me dice, sí sabrás. Yo digo, sí, le digo, oh, sí, le digo, repasé un poquito antes de empezar esto, estuve viendo así. Ah, ya, me dice. Y después me dice, a ver, entonces pon esto y empezamos a rasgar. Y me acuerdo que la primera canción que aprendí con mi papá fue la de Mamá Carmen, una canción de Enrique Males, una canción muy, muy antigua. Mamá No Carmen. la he escuchado. Y me acuerdo que me dice así, entonces ya empezaba a rasgar y se queda viendo y me dice, ah, sí has podido, me dice. Y me dice, ¿y sabes la letra? Me dice. Y esto fue el inicio para yo cantar, para meterme más en la música. ¿Sabes la letra? Me dice. Le digo, no, le digo, ¿qué tendré que cantar? Le digo, me dice, sí, me dice, ¿cómo piensas tocar si no vas a cantar? Me dice. Entonces yo dije, bueno, ahí no sé cómo, me escribió la letra en una hoja y empecé a cantar y a rasgar. Ya no sé, y después de eso me acuerdo que nos tomamos una semana de pausa y de tanto pelearnos ya grabamos y el video no era de verdad. Grabamos, le dije a mi papá que sí, que me saqué 10 y todo eso ya. Y mi papá en eso, bueno, esta fue como mi anécdota, digamos, para poder empezar en el canto con mi papá. Mi papá nunca sabe, y hasta ahora no sabe, bueno, capaz por esto ya se entere. Y después me dice, ah, sí, serio. No, es que sí hubo mucho pleito en esta parte, porque me acuerdo que mi mamá tampoco sabía y decía, es que tienes que ayudarle, es que es el deber para ella, para la nota, es que a veces mi papá estaba ocupado y decía, no, es que ahorita no tengo tiempo. Y recuerdo que habían discutido y mi mamá me quería mandar donde mi tío para que me ayude para el trabajo, preocupados por mi nota del colegio. Y era más para saber si estaba repasando, si estaba aprendiendo bien o no. Entonces, después de eso ya empecé como en esta parte del canto y ya esto es lo que le empujó más para, digamos, para meterme más en la vida musical. Bueno, digamos, diría como una anécdota junto a mi papá.
Papi, no me hables. Papi, no. Papi, estoy viendo si todo. ve esto o ve después, no me hable. Y han pasado 5 años y mi papá no sabe todavía. Tú te dices. ¿Yo qué diré? Pues, así, es que, digamos, con mi papá era como que siempre tocaban los fines de semana, así en varios lugares, en Quito, ¿no? Y era como que yo era viéndolo a mi papá. Yo sabía estar envidiosa de unos niños chiquititos que sabían pasar. Y mi papá era, digamos, siempre sonriendo bien y haciendo, mientras tocaba, como que jugaba con ellos y yo era en la esquina por ahí botando, así, y yo, Ay, papi, papi, digamos, aquí estoy. yo existo. Y digamos, yo siempre le decía que me enseñe a tocar, bueno, a entonar en sí unas quenas o algo. Me decía, sí, cuando crezcas te voy a regalar una. Chuta, ya va a cumplir 16, hasta ahorita sigo esperando. O sea, yo tengo recuerdos así que hayamos compartido. Recién nomás el anterior año, en mi cumpleaños mismo, fue que nos preparamos para el Shear TV, me acompañó en la segunda vuelta. Ahí fue como que la primera vez que compartí con él en algo de música. Mi mamá sí creo que había publicado el video, entonces era como que la primera vez que me atreví a tocar con mi papá, porque yo siempre era chuta, yo de tocarme, de hablarme, de Sí. como que uy. Por eso también tengo un poco de temor en aprender la quena. Vaya a salir mi mamá una historia y dice, aquí está mal, estás... Y yo, Entonces, digamos, ese fue el único momento que se puede decir que tuve una conexión o algo así para tocar con mi papá, porque de ahí de pequeña, No. nada. Más con los dos Sí. guaguitos. Oye, qué chévere saber un poco de eso de ustedes también. Y esto de ustedes, ahora un poco que ya sé cómo se adentraron en lo de la música y eso, con los grupos, ¿qué experiencia han tenido? ¿Alguna experiencia? La primera experiencia cuando salieron a escenario, ¿cómo fue? Vamos así. Yo la primera vez que fue en el matrimonio, así, en el matrimonio, o sea, yo tenía ay, me trabé, así, tenía bastantes nervios porque era como que la primera vez que iba a tocar con un grupo y era como que, chuta, y si me equivoco, les hago quedar mal a ellos, ¿no? Yo me puedo equivocar tranquilamente, pero decía, y si me equivoco, me adelanto, me atraso, todo pasaba por mi mente mientras tocaba y decía, y ahora, si me equivoco, pues me van a hablar, me van a decir algo como era mi primera vez. Y yo nunca sé sudar cuando toco rondín las manos. Y esas manos eran bien, ay no. ¿Pero no repasaron antes? Sí, repasamos, pero como una semana antes. Yeah. Y de ahí... Ya, claro, es que ha de ¿no? ser diferente repasar en estudio y luego estar viendo gente ahí que te están grabando, ¿no? Así grabando, se acercaban y decían, esta canción, y yo, chuta, ¿cuál? Después me dicen, la que tocas con tu amigo, y yo, ¿cuál amigo? Y me dicen, el John, ¿cuál de todos los videos? Y ahí después de tocar, digamos, las 3 primeras canciones, fue como que ya entraste en ambiente. Tranquilicé, ya todo tranqui, y de ahí me decían, sí, está bien para la primera vez, pero sabemos que puedes mejorar y ya vas a ir perdiendo, digamos, los nervios y eso. Pero es como que cuando tocas por primera vez tienes la presión de que les hagas quedar mal al grupo, no a ti misma. Entonces ya. Claro, sí ha de ser. Sí, los nervios full nerviosa. A ver, bueno, en mi primera experiencia con el grupo Churay fue ya voy con estos 3 años. Fue justo mi primera presentación fue uno de los eventos grandes, digamos, en Pehuche, que era Luna Kai. ¿Ya? Bueno, yo ahí había cumplido recién 17, estaba muy chiquita. Y me acuerdo que me hicieron la invitación, no sé cómo acepté, dije, bueno, me voy a arriesgar, y eso que yo ni siquiera como que tenía tanta experiencia en los escenarios. Tenía un poquito con mis compañeros, pero era algo más pequeño, pero igual había los nervios. Y esto era ya algo más grande. Y al inicio yo no sabía quiénes eran Churay. No sabía muy bien quiénes eran Churay. O sea, como que me sonaba. Pero yo recuerdo que mucho más antes sí escuchaba las canciones, pero me olvidé. Porque
En ese grupo estaba mi prima, estaba Linda. Entonces yo al rato que me escribieron, ¿sabes qué? Te queremos hacer la invitación para este evento, hay el Runacay y nos gustaría que nos acompañes y somos del grupo Chura. Y veo el grupo Chura y me voy a buscar y después veo el reviso y les digo, ¡ay, ellos han sido! Y recuerdo que me arriesgué y dije, bueno, voy. Y recuerdo que igual le dije a mi papá, me dijo como que, bueno, pensarás bien, me dijo, solo dijo así, como que solo pensarás bien. Y ya me fui. Hicimos los ensayos, la primera vez que les vi a todos y me dio miedo, porque eran mucho mayor para mí, yo era la más bobita ya. ¿Y cuántos son? ¿6 hombres? Son 7. 7. Son 7. Tú llegas, ajá, toditos hombres. Lo mismo, sí. Yo me fui al encuentro, me subí a un carro, subí arriba y encuentro ya más hombres. Y ahí, buenas tardes, yo les saludé, me presento y todos se presentaron. Empezamos con los ensayos, hasta en los ensayos había esos nervios. Lo bueno que había una compañera más, igual era de mi edad, Sole Guatemala, que igual es una cantante de Churay. Y bueno, con ella compartimos y ya cuando estuvimos en nuestra primera presentación llegó el día para estar en el Runacay. Estaba justo, mi papá me acompañó, a pesar de que me dijo como que pensarás bien. Pensarás bien, pero te acompaño. En el camerino estuvo. Y antes de subirme me recuerdo que igual él vino, me abrazó y se puso a llorar. Y se sintió bonito. Porque igual sí hay ese apoyo, pero también es como esa, no sé, como la manera en cómo ellos han aprendido de que hay que repasar bien, hay que dar buenas presentaciones, como esa exigencia. Claro. Entonces, ya bueno, me arriesgué y ahí estuvo mi papá. Y recuerdo que cuando ya estuve en el escenario y vi a un montón de gente, yo me quería poner a llorar. Yo estaba por ahí. Yo me quería poner a llorar. Es que era la primera vez que en verdad estaba frente a mucha gente. Claro, al Runacay. Mucha gente. Sí. Y era con los... Ya te debe tocar, te diría también eso. Sí, el Runacay. Diosito me acompaña ahí así, con miedo se me vaya a caer el reunida y ¡boom! Pero ya te has de haber perdido el miedo, pues el año anterior de lo que fue Sheer. En Sheer creo que igual sí te han de haber visto full gente. Pero era virtualmente, pues ahí en el lugar que eran los jueces del lado izquierdo y unas 6 personas de asistentes de las cámaras y eso, y era como que bueno, más había presión por los jueces, pero cuando ya ves bastante gente es como que ya se cambia un ya no quiero. Sí. Me voy nomás. Me voy, hasta luego. Es que sí da esos nervios de equivocarse y de eso es que dirá, y ahora sí se nota mucho. Sí, no, sí ha de ser. Y más igual la presión si es que están con tu papi o tu mami. Ha de ser. Y cuando sí ellos están ahí en el público. Imagínate a la Vilma, canta bien. Y yo sí me ayudo acá. Y toditos en vez de bailar, bien, te tienes ido. Escuchando. No, digamos, yo cuando fue la primera vez, yo le veía a mi mamá y yo dije, mierda. No, mi mamá me graba, pero yo ya veo esa mirada seria, escuchando cada sonidito para ver si es que sí estoy tocando bien o no. Y con miedo que en la casa me hablen así. Y qué bueno. Y entonces, esas experiencias creo que igual les ha de haber hecho crecer. Ahora pienso que sí han de tener miedo, pero ya no es como la primera tocada, supongo. O todavía cada vez que suben al escenario sienten... Yo como no es que pueda decir que he estado en varios escenarios. Recién así con el grupo Joquiwas, ¿no? He tenido 2 tocadas. Así, 2 tocadas así cerraditas y es como que aún tengo ese miedo, digamos, si me ponen a tocar en el colegio y pues baila todo el colegio, yo feliz ahí, pero es porque ya les conozco y todo, pero digamos en un escenario yo creo que aún he de tener miedo. Entonces ahorita salir a la plaza a tocar para ti es fresca. Yo soy feliz porque ahí estoy reunida con mis amigos, entonces como que tengo aunque haya gente... Aunque me vean, me graben, me pongan la cámara en la cara, yo tengo, digamos, el apoyo de mis amigos, como que... Dale, te hizo. Te sientes como, más en confianza. Ajá, es como que me siento en un lugar seguro, se puede decir. Y es como que no me importa, yo estoy aquí con mis panas. A mí qué me importa si me digas si estoy bien o mal. Más me saben
saben dar comentarios que me dan risa y yo me quiero reír mientras toco. Y vamos a decir, dale, madre Rusia, tú puedes, Rusia. Y es como que, ay, Rusia. Digamos, la anterior semana eran así, una de mis canciones favoritas estaba tocando y me decían, tú puedes, madre Rusia, dale, sienta, madre. Y yo, ¿me río o toco? sigo Y se tocando. me mezclaron las dos y éramos, entonces como que ya estoy en confianza con ellos. Digamos, en un concierto, la presión, así. ¿Tú, Vilma, todavía hasta ahora sientes ese ¿Ves? nerviosita? Ya no tanto como había dicho desde el inicio, pero sí hay como ese miedo a veces a equivocarse porque también como ya me introduzco también en la parte de rondín y a veces ya quieren que me meta algo más, también hay esa exigencia también. Es como que a veces se equivocan entre ellos, digo, ya dice que esto tienen que escuchar y esto y esto. Y a veces es como que ese regaño también por parte de ellos y digo, ay, tienes que estar concentrada y es ese miedo y a veces también la gente por estar como tratando de no equivocarte las letras y todo eso, como a veces se pierde y es el nervio y ay, ahora sí me desafino, si me equivoco aquí. O a veces por eso también, por adelantarme, a veces me pierdo en la letra y empiezo donde no es. Pero sí creo que se ha ido como trabajando en esa parte, pero ya no es tanto. Ya no es tanto. Sí. Para seguir con este podcast, con las dos señoritas aquí presentes, Thais y Vilma, vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a poner unos videos de las músicas que ellas tocan en la plaza o en los conciertos. Ahí producción los va a poner. Y luego de eso va a venir un tema un poco más sobre los proyectos y quiero hacerles un par de preguntas en cuestiones académicas y musicales. Entonces, a la gente que se está conectando, que está conectada igual, ayúdennos a compartir, denle like. Estamos en Facebook, en Dímelo TV, en YouTube estamos como Sandía, estamos, como les decía, activando el canal de YouTube. Espero se suscriban, denle like, comenten si tienen alguna pregunta para las señoritas. Antes de irnos, porque aquí habían unos comentarios. A ver, aquí hay un comentario para Thais, de Andrea Moreta. Hermosa Thais. Bueno, tu apellido no voy a decir porque me de equivocar. Guantinango no, o solo No, el apellido de mi mamá sí es complicado. O sea, al pronunciar no, al escribir es como que... ¿Qué dice ahí? Palitos, Dice- palitos. Palitos. Dice, hermosa Thais, eres talentosa, llegarás aún más lejos con tu talento tan maravilloso. Así. Jonathan Terreros dice, grandes mujeres y grandes artistas, le admiro mucho, en especial a Vilmita, que es como mi hermana menor, sigan creyendo y creando siempre. De ahí hay algunos comentarios para los controles. No se escucha. Así. ¿Y qué más? Se escucha borroso. Se escucha Dice borroso. a Bastián Cabascango, sí, qué elegancia, saludos a Vilmita Bermillón y Thais, Hola, Bastián. Así. grandes referentes del arte. Eso, a Jordi, sí, va a haber tocadita después de eso, también va a tocar la quena, no mentir. Entonces, volvemos, que producción nos ponga unos 2 videitos y volvemos para nuevamente seguir conversando y luego de eso vamos a tener una pequeña tocada aquí de las chicas. Así que les invitamos a que sigan conectados y volvemos en unos 2 minutos. Rasul
Ya, estamos nuevamente en este podcast conversando con Thais y Vilma. Y para seguir un poquito conociendo de la historia o de los proyectos que tienen, quisiera conversar con ustedes porque más en la parte académica, no sé si siguen estudiando, qué planes tienen a futuro en cuestiones de, no sé, si de la universidad, cosas así, que hablemos un poco de la parte académica para que la gente igual sepa, ¿no? Que, que los jóvenes de ahora también están dedicándose al estudio y cosas así. No sé, alguien lancen la monedita. Sí, así, sí. Bueno, lo que digamos en este tiempo me estuve dedicando como a la música y ya es como ya tratando de organizarme y ya viendo también mis otras prioridades que son la parte de estudio. Igual, digamos, ya estoy preparándome para poder ingresar a la carrera que quiero. Y bueno, espero también formarme también algo que quiero en mi vida, aparte de la música, que también es algo muy esencial en mí, que son mis estudios. Y bueno, también es como que en esa parte dar el tiempo. Igual he estado como tratando de entrometerme en otros espacios, introducirme en otros espacios, que ha sido como participar en ciertos campamentos, en ciertos voluntariados, en espacios como liderazgo también, que me han ayudado como a fortalecer en esta parte para mi crecimiento profesional, mi crecimiento personal. Y bueno, eso digamos como que en mis proyectos académicos. ¿Y qué piensas estudiar? Me gustaría estudiar la licenciatura en Pedagogía de Idiomas. Ah, buenas. ¿Y ya sabes a dónde vas? Sí, estoy como haciendo el proceso mediante postulación a una beca para la Católica. ¿Ya? Quiero estudiar aquí Pedagogía de Idiomas, es lo que me gustaría. ¿Eso ahí en la Cata? Sí, ahí en la Católica. ¿En la Divar? ¿O acá? Ajá. Ay, ¿en la de Quito? No, en la de Ibar. En la Divar. Ah, no, buenazo. Pedagogía de idioma. Ya. Bien, chévere. Parece bien. Sí, ya se me fue lo de los comentarios. Thais, tú, antes de leer los muchos comentarios que... Yo ahorita estoy en primero de bachillerato, ¿no? Ya voy para culminar primero de bachillerato. A lo de terminar el colegio, por así decirlo, tengo planeado irme a la universidad de fuera del país. Lo más probable sea Rusia, o si hay otra oportunidad a otro país, ahí sí, de una, así. ¿Y qué piensas seguir? ¿Qué te Aún gusta? no estoy muy segura, pero quiero ver algo de la rama de comunicación o algo de historia, así en la parte social. Aún Ya. una carrera en sí que sepa, no sé, pero de esa Más o rama. menos tienes esa Ajá. línea. Ya antes de continuar me he olvidado
de los comentarios. Voy a leer los comentarios, ¿no? Toditos. Toditito. A ver, Maya Pichamba dice muy orgullosa de mi hermanita Vilma. Olga, Glavatsky. tu mami dice Thaís Corazón, amor. Oh, mándale un corazón. Y ay, que te va a hablar después, dice. Sí, hola, mami. Y que esta noche no hay comida, dice. A ver, dice Elvi Pichamba, muy talentosa, mi pequeña hermana. Estamos orgullosas, mamá, Elvira, Silvia y mi sobrino Alan. Abrazos. Bueno, aquí hay un comentario para mí que no va a leer. Eso no cuenta, dice. Ese no cuenta. Aquí dice, aquí presentes los Vilma Lovers, dice Samuel Perugachi. Ah, Samuel. Samuel. Y un saludo de una amiga que está en Europa. Saludos para Puñaro, saludos para Puñaro. Saludos desde Puñaro. No creo que... No, ella todavía ha de estar de viaje, ¿no? Me supongo. Sí, mejor ven a acompañarnos o hacerte un podcast. Wani Valencia se acabó de conectar y dice, vaya ahí, Thaís. Ay, buenas tardes. Hola. Buenas Ya se puso nerviosa ya. Ay, ya no me voy así. Y Ali Díaz dice aquí los Thaís Lovers. Ay, Mira, tienen muchos sí, mi mejor amiga. Tienen muchos seguidores. Qué bueno. Hola, Ali. Quinti Males. Quinti es de Churay, ¿no? De Chura. Es de Chur. Saludo para las grandes guaguas talentosas que siguen inspirando. Sí, Ay, así. creo que lo que dice Quinti es verdad. Yo creo que a la edad que ustedes tienen, en lo que están haciendo ahora como la música, sí creo que es de inspiración para las demás personas que les siguen. Bueno, como les dije al principio, yo también cuando yo les escuché ya en cuestiones del rondín y todo, me sorprendió y dije, wow, qué chévere que estén empezando a entonar en rondín y más que chévere que sean mujeres, porque creo que también ustedes tienen ese espacio, ¿no? El espacio de aquí no somos machistas, ¿no? Pero creo que es bueno que tengan, o sea, las mujeres tienen full talento en muchas cosas y ahorita igual conociendo la parte académica, también creo que tienen que darse ese espacio, ganarse ese espacio. Como dijiste, Vilma, estás en esto de experiencia de voluntariados, en lo de liderazgo. Creo que ahora hay varias mujeres que han demostrado que pueden ser líderes, ¿no es cierto? Bueno, no voy a pronunciar muchas mujeres que conozco, pero hay varias que en esta temporada en la parte académica han demostrado que pueden ser líderes, no solo en la política, ¿no? Sino también en cuestiones sociales, y creo que eso es bueno también. Igual te felicito, Thaís, si vas por el camino de lo social, porque creo que tenemos que aprender mucho como sociedad, desde diferentes ramas. No podemos no ser empáticos ante tal vez los problemas que pasamos como sociedad, y si es que se puede aportar tal vez un granito de arena en los cambios que queremos tener y hacer en la sociedad, creo que eso es bueno. Creo que ustedes como guaguas no son solo inspiraciones para las personas que les van a seguir, sino también para los que son mayores que ustedes. En este caso, a mí también sí les veo como una inspiración, y qué bueno, sigan cosechando más logros, sigan abriendo más caminos, no solo en la música, sino en la parte académica. Es bueno también eso. Creo que saludos de Jorge Lara dice los deberes Amelia de las Mercedes. Ay, listen, Ese comentario no tenía que leer. Pero se nota que tus profesores también te siguen, imagínate. así no era. Listen, no voy a alcanzar a hacer el de. Dice ya, póngame nomás cero, dice ya. Mañana me voy a enfermar. Listen, mañana no voy. Ya. Entonces, como les digo, qué bueno que estén abriendo caminos. La verdad, yo les felicito bastante, sigan aprovechando, y si es que en algún momento necesitan ayuda,
en la parte audiovisual, en cosas que en parte de comunicación que se les puede ayudar. Igual ustedes solo escriben, llaman y si necesitan alguna ayuda también. Así como ustedes me brindan este tiempo para esta entrevista, también es muy importante ser recíproco en la vida. En algún momento tal vez pueden decir, él una vez nos hizo la entrevista de saber manejar la cámara. Entonces, eso. Y tal vez felicitarles igual. Espero que sigan adelante con la parte académica, como les digo. Creo que eso es bueno también. Hay muchas personas que son académicos y también son comerciantes. Ahora, como ustedes, músicos, pero también académicos. Y qué bueno. Espero verles un día ahí con las batas, graduándose con la toga. Toga es, sí, toga, danzando el sombrerito y ya graduándose. ¿Algo que quieran contar, algo que no han contado? ¿Alguna anécdota que hayan tenido? Sí. Que aprendimos juntos a hacerlo. Ya. Sí. No, literal. En 2023, ¿no? Sí, en 2023, pero ya nos habíamos visto tiempo Pero antes, pero así- así de lejitos. Ella quiere ser así. Sí. De Entonces, lejitos. Y de ahí fue como que, ¿cómo fue? Yo le seguí al John. Y Por el John, por un amigo es que nos conocimos Sí, y nos enseñó hay una canción de Rondín. Sí, El chiste era para entonar flautas, para que Sí, me ya, enseñen y a la final nos fuimos por el Rondín. ¿Ya? Vamos Oye. por el Rondín. O sea, antes no sé, nadie, cada una por su lado. O sea, sí era como nos veíamos. Sí, yo le veía porque por la agrupación Pala, como yo iba a Peguche y digo, Sí, le sabía ver a la de... y era. Yo le miraba la cara. Me recuerdo que ella siempre, casi todas las presentaciones, era seguro verla a ella. O sea, llegaba Vilma a la presentación. Ay, ¿dónde está la señorita de Rusia? Ella me ve así. No, es que sí, casi todas las presentaciones sí, estaba fijo, la mamá de Thais y Thais estaban ahí. Y recuerdo que una vez también le saqué a bailar Sí. y creo que solo salió a bailar ella y la mamá de Thais se quedó ahí. Y dije, Es que mi mamá es como que. No. Gracias. Así, a la tercera nomás. Y a tiempo, y creo que fue ese mismo año, y en junio ya nos encontramos y era empezamos como a hablar. que ¿Qué año? ¿Qué tiempo ya se conocen? 2023. 2 años. 2 años. ¿Dos? Ah, recién nomás. Sí, 2 años. Y desde ahí sí se han juntado para seguir tocando. Sí, Inti Raymi. El Inti Raymi, Inti Raymi, fijo, ahí. Ahí sí fijo. No sabía. ¿Tienen un grupo en especial en el Inti Raymi? Entre algo amigos. así. Entre amigos. ¿Entre amigos? Entre amigos. Oh, qué bueno. Chévere, Como chévere. tenemos amigos conocidos, así Amigos que son en comunes. común, entonces sí, aunque todos son muy mayores para mí, hasta la misma. También son mayores para mí. De hecho, las amistades que tenemos son mayores para yo nosotros. no sé qué hago ahí, pero ella no. Sí, son amigos que igual saben tocar instrumentos, entonces Ya. ya con ellos ya nos agrupamos, hacemos grupitos y salimos a bailar. Es como que ya fijo el grupito, ya nos conocemos todos. Es como que hasta por la forma de cómo tocan, es como que estamos por aquí y es como que Ya es con claro. ya cosas ya soplitas. saben la- Sí, digamos, el Ellos son- anterior sábado yo salí de ensayo de danza. Yo estaba yendo a verle a mi mamá para encontrarnos para almorzar y yo escucho un rondín. Yo digo, esa soplida se me hace muy conocida. Y me voy subiendo a la plaza y le encuentro a la misma con el rondín. Y yo tipo, entonces como que ya tanto, dos Ya nos intimidades, familiarizamos Y también. ya es como que decimos, este bandolín parece que está tocando tal persona, Suena- el violín tal persona, es suena como que el ya nos violín tal familiarizamos bastante. Qué bueno. ¿Cómo fue entonces esa experiencia la primera vez que se juntaron para Para tocar. tocar? O en la cascada. En la cascada de ser, ¿no? Sí, fue bonito, interesante, pero bueno, para mí, o sea, personal, fue un poquito difícil porque aprendimos el mismo día y después el mismo día ya fuimos era- a tocar. Era como que en la tarde, como a las 3, 4, era como que tipo nos enseñó la canción y después dijo, ya pues asomaron a la plaza y nosotros, Y ahí tocamos. ¿cómo? Pero sí, ahí ya, sí entonaron Yo bien con sí, él. el primer día, ese mismo día nos asomaste. Sí estuvo. Sí, Sí estuvo. pero más tarde no.
Sí, casi más o menos. Más Más o tarde, y menos. de ahí fue como, no sabíamos la misma canción, éramos con la misma canción. La única canción, y era a La todos única lados. canción todo el año. En toda la plaza acá, la misma canción, pasamos acá, la misma canción, bajamos, la misma canción. ¿Y el propio día de Inti Raymi, bailan hasta amanecerse? ¿O tienen solo un horario nomás? Un Horario. Nos quedamos hasta la misma hora y era chao, y nos Es íbamos. como que hasta una Sí, cierta cierta hora, hora. digamos, mi mamá aún me sigue acompañando, ¿no? Por lo que soy pequeña y todo eso. Y es como que mi mamá a un punto ya llega a decir, ya, pues, vamos a la Tengo casa. sueño. Es porque mi mamá no sabe estar bailando, es como que se pone de lejitos y sabe estar Sí. viendo y todo eso. Y es como que... Pero es que le invites pues a bailar. Es que sabe bailar y después ya se aburre. Oh. Entonces, ya de ahí, digamos, en 2023 mismo, cuando él era la Armaituta, ahí nos quedamos casi hasta las 3 de la mañana por ahí. Sí, antes de las 3 de la mañana, sí me Ajá. acuerdo. Ya Ahí, tocó por despedirnos Pebuche todos. mismo, la Vilma dijo, bueno, me Ya, voy. me Y mi voy. mamá dijo, Hasta aquí no. País. Y eso que fuimos a rogarle a tu mamá que te dejara más tiempo. A mí me dejaron un poquito más porque estaba en Bebuche, pero tú porque te tenías que regresar a Claro. Otavalo. entonces, ¿Por qué tenías que hacer? pero así Sí. que nos hay, que amanecida. No. No. Claro, es que todavía están igual. Acá ya Wow, puede, está bien. así ya es No. mayor de edad, así. No, pero igual no. Pero igual me hacen. Pero igual. El cuerpo no, también no da la edad. Tienen que igual. Claro, pero claro, igual tienen que cuidarse también. ¿no? Claro. Por lo menos ahora en estos tiempos sí tienen que cuidarse. Qué bueno, la verdad me ha gustado bastante conversar con ustedes, escuchar un poco, conocerles más, saber en los planes que están y nada, hacerles igual una invitación para que ahorita también nos puedan entonar un poco de sus canciones a las personas que nos están viendo. Ya va a llegar la hora que van a escuchar cuando los rondines lloran, ¿no? Entonces, igual sigan conectados y todo. Producción, hacemos una pausa, ¿no es cierto? Entonces, hasta que las dos chicas se alisten, vamos a hacer una pequeña pausa. Antes de eso, agradecerles a toda la gente que se ha conectado, la gente que tal vez después nos va a ver. Entonces, agradecerles por eso. Igual, hacerles la invitación para que nos puedan seguir en las páginas de Facebook y también de YouTube, y también para que puedan seguir y acompañarles a las señoritas. Vilma toca en el grupo Churay y pronto igual está de viaje, creo. Thaís se está involucrando en el grupo Joquiwas, así que igual síganle, y creo que todos los sábados salen, ¿no? Yo ya estoy desde... Desde enero. No, tampoco así. No, hace unas 12, ya cosa creo que va a ser... Desde mayo empezamos a salir. Ya pero empezaron a salir en la la plaza. Sí, serio? así nuestro amigo fue la primera semana de mayo. ¿Ya? Yo ya fui a la segunda, y de ahí es la tercera, y hasta ya es la última de mayo. Y de ahí ya junio, ya, pues, así, ya Oh. toca. Y es como que siempre nos ha pasado que cuando salimos a la plaza somos el primer grupito en salir. Solo que la Vilma llega muy tarde. Ya llega para cuando él se las son las fechas nomás. Sí, en especial solo Warmi Punja y Armaituta nomás. Entonces, eso, agradecerles. No sé si ustedes, chicas, quieren dar algún mensaje, algunas palabras antes de la entonación. ¿Algo que quieran decir? Listen, déjeme presentar. Ah, sí, eso te iba a decir. A los profes o algo. Listen, déjeme presentar el deber el viernes. Ah, De filosofía. sí, algo dice. No era de historia. Chut, Profe bueno, Joel Satán dice. Filosofía. Está mi licenciado. Así, chuta. No, todo el colegio se me está conectando. Hola, así. Estás aquí en el... ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿En qué colegio estás? En la Inmaculada. En la Inmaculada. Ah. Ah, ¿es también de monjitas? No. Porque aquí está conectada Sor María. Sor María. No, Sor María es del Chantal. No, entonces no son mis así, no son las que conozco. Entonces eso, no sé. Vilma. ¿Algo más que tengas que decir? No, es así, asome en plan. Ya.
Bueno, muchas gracias principalmente por habernos invitado a este espacio. Fue también, nos llevamos una bonita experiencia y también compartirles un poco de lo que nosotras hacemos y de igual como nos comentaba que también nos toman como parte de, o como un ejemplo, una inspiración también en esta parte musical, igual también que sea para quienes nos está viendo, que igual no dejen morir la música, que aprendan, en especial también las mujeres, que igual como se ve ya estos espacios ya están como abiertos también para las mujeres, para que entonen, para que también sean como disfruten esta parte de las festividades del Inti Raymi. Y bueno, eso, y también nos vemos en el Arma y Tuta, igual mi punja conmigo. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño corte y al regresar vamos a tenerles a las dos chicas haciendo una pequeña presentación a capela. Así que sigan conectados y compartan para que escuchen esto.
Ya, les toca así. Bravo. Otra, Aunque otra, le hice otra, muy otra. lento, pero bueno. Dale, nomás tú. Otra. No, Vilma. No, A ver, Vilma, déjame ver. ¿verdad? Así. Ya. ¿Verás? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Sí? Asua. ¿Sí o no? Ya desde la vuelta, pero no me acuerdo bien. Ya. 2, 3. Ya, así. Ya, se acabó. Gracias por. Así. Bueno, eso ha sido todo por esta noche. Darles gracias a las chicas, gracias a toda la gente y síganos. Hacerles la invitación también para el viernes que estamos organizando un evento. Ya hemos de sacar el posteo y todo. Así que muchas gracias a todos y gracias a ustedes, chicas. Un aplauso. Muchísimas gracias. Chao, chao, cuídense. Nos vemos el próximo. Una más, ya sé que está. Una más. Con esto llegamos a España. Sienta. Haga la bulla. Yape. Solito. Maima. Plaza de Ponchoma hasta. Que tripa wasima hakuche, chaipe dale ngapa. Casa de ngapa, las escama. Abuela, chispa vinci hasta. Y pamba cabaina con pamba hasta. Hasta. Chaipe metian ning mare. Las escama hasta. More chingue. Europa. Pascariche. Caimari San Juan está.
Haga la bulla, haga la bulla. Chago, 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 chago. Sacando polvo, chiquillo. Hola, chaynakuta shamini. Así como esto, pago con la malosa. Habla con la casa sin darle respuesta. Yape, 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 yape. Raspa, raspa, chiquillo. Automatiza flujos sin escribir una sola línea de código. El control lo tienes tú. Instalando N8N en tu VPS con un clic, gracias a Hostinger. Puedes crear nodos y plantillas de automatización. Sí, justamente de la comunidad de Kinchuki con este tema Richari de Kinchuki Tío.